Bienvenidos, mi nombre es Dora Agüero, soy nefróloga, soy miembro de la Sociedad Argentina de Nefrología y de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, y hoy vamos a hablar de fragilidad y sarcopenia en el paciente renal. No tengo conflicto de intereses, así que vamos a hablar un poco de fragilidad. ¿Y cómo definimos fragilidad? Fragilidad básicamente es el agotamiento de la reserva fisiológica de un individuo, es el deterioro del estado fisiológico y cognitivo. Tiene síntomas como pérdida de peso, agotamiento, baja actividad física, debilidad, lentitud al caminar, peor calidad de vida, mayor riesgo de caídas, fracturas, hospitalizaciones, infecciones y mortalidad cardiovascular. También cuando el paciente está en diálisis se asocia la fragilidad a mayor riesgo de complicaciones de la misma, como por ejemplo complicaciones de los accesos vasculares, y es más frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica de edad avanzada. También existe una estrecha relación entre malnutrición e inflamación y fragilidad. Y es un problema que requiere abordaje interdisciplinario temprano. Y aquí es la importancia para todo el equipo de salud que maneja a un paciente renal crónico. Cuesta el enfoque desde fragilidad y ya se está hablando en los últimos años de la importancia de interdisciplinariamente abordar tempranamente la fragilidad del paciente con enfermedad renal crónica, puesto que mucho de la evolución del paciente y de la calidad de vida posterior del paciente va a depender de que corrijamos algunas cuestiones que tienen que ver con la producción de fragilidad en el paciente. Cuando vamos a ver la prevalencia, obviamente según la escala que se aplique, después vamos a hablar de algunas escalas, pero fíjense que la prevalencia alrededor del mundo, 77% en hemodiálisis, en todas las diálisis 67 a 73% en Estados Unidos, en Canadá 79%, en Netherlands todas las diálisis 62%, en China 72% para hemodiálisis, un poco menos para ADP, en Japón bueno, son los que menos tienen fragilidad, 21,4, en Corea 34,8, Taiwán 31, Nueva Zelanda 58, pero fíjense cómo India, España también tiene un poco menos, em, pero veamos que la fragilidad está omnipresente alrededor del mundo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es muy importante entenderla y abordarla sobre todo tempranamente. Es importante entender que la fragilidad no solo condiciona la calidad de vida de nuestro paciente, sino que es un factor de mortalidad del mismo. Y entonces tenemos un montón de aspectos a tener en cuenta. La fragilidad involucra, con respecto a las morbilidades de nuestro paciente en diálisis, menor masa ósea, mayor tendencia a caídas y a fracturas, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, deterioro cognitivo, discapacidad y requerimiento, perdón, de institucionalización. Con respecto a las hospitalizaciones, los pacientes frágiles tienen mayor tasa de consulta a la guardia y tienen mayor duración de las internaciones. Y con respecto a los aspectos relacionados a la función cardiovascular o a las infecciones o al trasplante, los pacientes frágiles tienen mayor tasa de eventos cardiovasculares, mayor tasa de hospitalización relacionada con infecciones, menor probabilidad de ingresar a lista de espera, mayor probabilidad de salir de la lista de espera y no llegar al trasplante, mayor tasa de retraso en la función del injerto cuando logra trasplantarse alguno de estos pacientes y, por supuesto, mayor duración de la internación posoperatoria. Y cuando hablamos específicamente de diálisis, tasa más lenta de maduración del acceso vascular, mayor tasa de trombosis del acceso vascular, requerimiento de revisión más frecuente del acceso vascular y una tasa de mortalidad más elevada en los pacientes frágiles en diálisis, como ya les mostré en una slide anteriormente. Por lo tanto, la fragilidad es algo que hay que valorar, que hay que tener en cuenta y hay que abordar tempranamente. Y no solo abordar tempranamente, sino que hay que conocer la fragilidad del día cero de mi paciente y medir periódicamente la fragilidad para poder tener una idea de evolución y pronóstico. Y entonces, ¿qué factores se involucran con la fragilidad en diálisis? Y bueno, en la malnutrición ya hablamos, la restricción dietaria que tienen nuestros pacientes y la ineficiencia en la utilización energética, dada por el estado inflamatorio, entre otras cosas, provoca
en parte contribuye a la fragilidad. El deterioro cognitivo y la depresión están condicionadas porque se va produciendo deterioros de las funciones ejecutivas y la actividad neurofisiológica. También se va produciendo desequilibrio de la marcha en coordinación. Con respecto a la uremia y la inflamación, se produce un envejecimiento acelerado con inmunosenescencia. Con respecto a la polifarmacia de nuestro paciente, interacciones de drogas, efectos adversos o no adherencia a la medicación. El paciente renal crónico tiene anemia con déficit de la síntesis de eritropoyetina, obesidad, que produce esa transformación parda de las células del tejido adiposo, con esta gran resistencia a la insulina y otras cosas que produce la grasa parda, tóxica, producción de adiposinas proinflamatorias, cinética de la contracción muscular interrumpida, son otras características del paciente obeso. Con respecto a la enfermedad ósea mineral, podemos decir que hay fragilidad ósea, incoordinación muscular, calcificaciones vasculares, respuesta inapropiada a agentes estimulantes de la eritropoyesis. Y también hay sarcopenia, ¿no? Hay ineficiencia de algunas hormonas anabolizantes, como por ejemplo la testosterona, hay resistencia a la insulina, hay disrupción del metabolismo muscular y como es un paciente que tiende al sedentarismo, también hay atrofia por desuso. Y por último, tenemos factores que dependen específicamente de la diálisis, como por ejemplo pérdida de determinados nutrientes y aminoácidos con el mismo proceso de la hemodiálisis, las hipotensiones reiteradas, intradiálisis, la presencia de endotoxinas y la acumulación de productos finales de la glicación avanzada, son todos factores que empeoran el pronóstico y que están relacionados a la mayor prevalencia de fragilidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando vamos a valorar fragilidad, lo que valoramos en realidad es el agotamiento de la reserva funcional y la vulnerabilidad de nuestro paciente. Y si hablamos de agotamiento de reserva funcional, el gol estándar para evaluar es la valoración geriátrica integral, que sigue siendo el gol estándar. Es larga, tiene muchas dimensiones, evalúa las capacidades físicas, funcionales, cognitivas y psicosociales, pero sigue siendo el gol estándar. Posteriormente, Fried, Linda Fried describió un fenotipo de fragilidad basado básicamente en la presencia de masa muscular y la fuerza muscular. Y surgió después un método más abreviado de este fenotipo, que es la prueba de batería de rendimiento físico corto. Les voy a ir mostrando un poquito cada una, porque cada uno de nosotros tiene que tratar de decidir qué quiere hacer con la valoración de fragilidad. Si lo va a hacer para su propio centro, para su propia comunidad, para su propio consultorio, para su propio lugar donde trabaja, deberá elegir las escalas. Si quisiera compararse con otros centros o con otras poblaciones, es oportuno revisar algunos papers y decir, bueno, me gusta más este, no está unificado qué usar o qué mecanismo usar. Cuando les mostré la prevalencia, ustedes han visto que hay algunas escalas más comunes que las otras, por ejemplo, la escala de fragilidad clínica o la escala Frail son más conocidas y la prueba de batería del rendimiento físico corto también. Entonces, lo importante es conocer estas escalas y después decidir en función de lo que yo quiero hacer, cuál aplico en la población en donde yo me desempeño. Y con respecto al déficit acumulativo, o sea, cuando ya no hay un fenotipo, sino un déficit que se acumula, tenemos la escala de fragilidad clínica, la escala de Frail, la escala de fragilidad de Edmonton, el indicador de fragilidad de Groningen. Entonces, por ejemplo, esta, que es la escala de Linda Fried, tenemos 5 esferas. Tenemos una esfera que evalúa la pérdida de peso involuntaria, la segunda esfera el estado de ánimo del paciente, la tercera la velocidad de la marcha, cuarto el nivel de actividad física y quinto la debilidad muscular. Cada esfera tiene su mecanismo de medición y a su vez, en función de cada mecanismo de medición, una respuesta sí o no y un puntaje donde otorgamos fragilidad cuando el paciente tiene 3 o más esferas afectadas. Con respecto a la prueba de batería de rendimiento físico corto, es como la de Fried, pero un poco abreviada, tiene tres partes. La primera prueba es la de mantener equilibrio, entonces tenemos una forma de mantener con los pies juntos, la segunda es con los pies en tándem y la tercera, perdón, en semitándem, y la tercera ya es con los pies en tándem.
Según el tiempo que logra el paciente mantener cada postura, es un puntaje que se le asigna. La segunda prueba es la velocidad de la marcha, a 4 metros. También depende de la velocidad en segundos en la que cumple los 4 metros la recorrida de 4 metros, se le asigna un puntaje. Y la tercera prueba consiste en levantarse y sentarse de la silla con los brazos en el pecho 5 veces. Y el tiempo que tarda el paciente en lograr levantarse y sentarse de la silla con los brazos en el pecho 5 veces. Todo esto te da un puntaje global de las tres pruebas que está entre 0 y 12 puntos, y el punto para fragilidad es menor de 10. Se considera el paciente frágil cuando este puntaje es menor de 10. Y después tenemos la escala de fragilidad, la escala clínica, perdón, de la fragilidad, es muy conocida, que tiene distintas formas de clasificar al paciente. Si está en forma es cuando el paciente hace actividad física, está un poco mejor que para los habituales de su edad, realiza actividad física regularmente. Cuando decimos que está bien de salud, es un paciente que está sano, que no tiene manifestación de enfermedades activas, que hace actividad física esporádicamente. Manejo adecuado es un paciente que tiene buen manejo de sus enfermedades y de sus síntomas y que camina cuando se lo invita a hacer alguna recorrida. Y después tenemos así distintas progresión en la clasificación: vulnerable, levemente frágil, moderadamente frágil, gravemente frágil, muy gravemente frágil y enfermedad terminal, para definir el estado de fragilidad de estos pacientes. Luego tenemos la escala de Frail, que la escala de Frail también es muy conocida y muy utilizada, que también tiene 5 esferas de evaluación. Una es la de fatiga, otra es de resistencia, otra es de deambulación, otra es de comorbilidades y por último la pérdida de peso, muy similar a la primera que vimos, donde también se le acerca, otorga puntaje de acuerdo a las respuestas del paciente. Y sobre un total de máximo de 5 puntos, de 0 a 2 se considera que el paciente no es frágil o es prefrágil en todo caso, y con una puntuación de 3 a 5 se considera que el paciente es frágil. Y por último, tenemos la encuesta de calidad de vida, la KD-QOL SF36. Es muy utilizada, también se las mostré en el gráfico de prevalencia, en algunos países la han usado. Es un cuestionario sencillo, fácil de contestar y de responder por el paciente, y que ayuda bastante a tener nociones sobre la calidad de vida y sobre la percepción que tiene el paciente de su tratamiento. Entonces, en el enlace de abajo es donde está publicada la herramienta. Lleva pocos minutos al paciente confeccionarla y responderla. Los resultados van de 0 a 100 y por supuesto que cuanto más alto el puntaje en este caso es mejor salud. A diferencia de otras escalas donde más alto es más fragilidad, en este caso puntaje más alto es mejor calidad de vida. ¿M? Las puntuaciones del paciente se comparan entre otras poblaciones. Esto es muy bueno porque esta herramienta tiene una gran facilidad para ser reproducida en distintos escenarios y en distintas poblaciones, y es muy comparable en sus resultados. Entonces, es lo que hablamos al principio, ¿no? Por ahí, dentro de todo lo que hacemos para evaluar fragilidad, esta, que es para evaluar calidad de vida relacionada a la salud, debería ser también contemplada dentro de las herramientas para medir fragilidad de los pacientes. Bien, hablemos unas palabras de sarcopenia. Sarcopenia y fragilidad no son la misma cosa, pero sarcopenia lleva a fragilidad, porque hablamos de que fragilidad es un síndrome clínico donde hay pérdida de función, ¿sí? Y en este caso, la sarcopenia es la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular esquelética, que obviamente va a llevar a la pérdida de función. En la enfermedad renal crónica se produce mucha atrofia de las células musculares y está causada por una degradación excesiva de las proteínas musculares que supera la capacidad de síntesis, tanto por la restricción proteica como por el mal manejo de energía que tienen los pacientes renales crónicos. La sarcopenia aumenta progresivamente a medida que van evolucionando los estadios de la enfermedad renal crónica. El 40% de los pacientes en diálisis tienen sarcopenia. Y tiene una fisiopatología muy compleja en la enfermedad renal crónica, que está impulsada por vías celulares como la expresión alterada de miostatina, el desequilibrio del sistema ubiquitina-proteasoma y la reducción de la acción hormonal anabólica
como por ejemplo la insulina o el factor de crecimiento similar a la insulina o la hormona de crecimiento y la testosterona. Entonces, estos complejos mecanismos que llevan a la sarcopenia, en la enfermedad renal crónica, condicionan una mayor prevalencia de esto en los pacientes en este grupo de población. Su diagnóstico se basa en la demostración concomitante de baja masa muscular, medidas en cantidad de músculo y baja función muscular. O sea, no es solo baja masa, sino también baja función. De eso se trata la sarcopenia. Y entonces tenemos que está condicionada por una inflamación sistémica crónica. Los pacientes inflamados crónicos producen mayor estrés oxidativo y acumulación de los radicales libres del oxígeno, lo cual lleva a sarcopenia, a atrofia de las células musculares y a, y a sarcopenia. Hay factores metabólicos, como mencioné anteriormente, como la testosterona, que está disminuida, la resistencia a la insulina, la acidosis metabólica y el déficit de vitamina D, que también llevan a sarcopenia, el sedentarismo, el deterioro del estado nutricional y la disfunción del intestino. Recuerden que ya hablamos un poco de fragilidad cuando hablamos de disfunción intestinal. Hay una proteólisis excesiva en la luz del intestino, de las proteínas que se ingieren, con acumulación de gases, amonio y otras sustancias tóxicas en la luz del abdomen, en la luz del intestino, lo cual provoca una menor capacidad de absorción proteica. Y otros como la acumulación de toxinas urémicas, las comorbilidades, en el caso del diabético, que tiene también mala absorción y un montón de condiciones que producen sarcopenia, la insuficiencia cardíaca, que también provoca sarcopenia, el tratamiento dialítico en general, que involucra un gasto energético y una pérdida de aminoácidos, también condiciona la sarcopenia. ¿Y cuál es el punto? El punto es que el 75% de los pacientes en diálisis están inactivos, son sedentarios. El 75% de los pacientes en diálisis son sedentarios. Por lo tanto, herramientas como el ejercicio físico temprano, es un paciente que lo ideal es implementar estas medidas ya mucho antes de prediálisis, en los primeros estadios de enfermedad renal crónica. Cuando empezamos a ver nuestro paciente, ya tenemos que ir teniendo la sarcopenia y teniendo la fragilidad como objetivo terapéutico. ¿Qué pasa? Nosotros estamos muy concentrados en manejar la anemia, en manejar el metabolismo cálcico, en pedir la PTH, en corregir con bicarbonato la acidosis metabólica, pero nos estamos olvidando de medir sistemáticamente fragilidad y de intervenir la fragilidad de nuestros pacientes. Entonces, si tempranamente inducimos al paciente a un programa de actividad física. Sabemos que la actividad física tiene que ser contra resistencia, no tanto aeróbica. El soporte nutricional adecuado, la suplementación de vitamina D temprana y la reducción de la polifarmacia son todas herramientas que nos van a ayudar a corregir la sarcopenia en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, podemos concluir que tanto fragilidad como sarcopenia son altamente prevalentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, que ambas condiciones aumentan el riesgo de discapacidad, hospitalización y muerte, que hay gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y resaltar que la identificación temprana y el abordaje integral son fundamentales. En este contexto, les recuerdo que las herramientas hay muchísimas y que nosotros deberíamos poder seleccionar de acuerdo a nuestra población y si queremos compararnos o no con otras poblaciones, qué herramientas más frecuentemente utilizar para hacer el seguimiento y el abordaje. Por supuesto, no olvidarse de manejar las comorbilidades. A veces el paciente entra a diálisis y no concurre al diabetólogo regularmente, y no concurre al cardiólogo regularmente, y cuesta que el buen control de estas patologías y comorbilidades asociadas se controlen adecuadamente. Por lo tanto, es importante jerarquizar que el manejo de las comorbilidades es fundamental y hace a la progresión de la fragilidad en los pacientes con enfermedad renal crónica y establecer estrategias de nutrición y ejercicio, así como la educación. Insistir en la educación, porque un paciente que no se educa no comprende y si no comprende no sabe por qué ni para qué tiene que hacer las cosas que nosotros le sugerimos. Por último, todo esto
en manos de un equipo interdisciplinario. No lo puede hacer solo el nefrólogo, no lo puede hacer solo la nutricionista, no lo puede hacer solo el enfermero que está todo el tiempo cercano a ese paciente, no lo puede hacer solo el psicólogo, ni solo el cardiólogo, ni solo el diabetólogo. Es un equipo interdisciplinario. Debemos rodearnos de pares que compartan el enfoque del paciente renal crónico, donde tengamos los objetivos alineados, en el manejo de la enfermedad renal crónica para poder entre todos hacer sinergia y lograr un abordaje temprano y efectivo de estas condiciones que impactan mucho en la calidad de vida y en la mortalidad de nuestros pacientes. Muchas gracias por todo, un placer, agradecida como siempre, nos vemos luego.